AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana, comienzo de semana en la M530, en la Radio de las Madres, cuando pasan 2 minutos de las 7, les damos la bienvenida a todos y a todas y arrancamos con una semana que por supuesto está marcada ahora sí ya por la proximidad y el comienzo de campaña. A medida que van pasando los distintos mojones, nos vamos acercando cada vez más a lo que será el camino hacia el 7 de septiembre, elecciones en la provincia de Buenos Aires, desdobladas, todo un hallazgo y por supuesto tenemos mucha información para reconstruir lo que fue un sábado a la noche, domingo a la madrugada, de muchas sorpresas, aventuras, cortes de luz, cosas que pasan, viste, cuando de repente las energías se concentran en un lugar, pasan cosas insólitas, todas juntas, así una tras del otro. Sabemos que hubo una prórroga, ¿no?, para la presentación de listas y demás, que termina hoy a las 14 horas, así que vamos a estar hablando mucho de eso en este comienzo de semana. Varios nombres ya confirmados, sobre todo las cabezas de lista en las 8 secciones electorales del territorio bonaerense, de todos los espacios políticos, incluido Fuerza Patria, que finalmente fue el que se demoró un poco más en las negociaciones y necesitó unas horas más para poder cumplimentar eso. Pasadas las 3 de la mañana aproximadamente teníamos ya algunos datos que se hicieron esperar bastante, y después esta prórroga que recién mencionábamos y que tiene margen hasta hoy a las 14 horas. Aparte de eso, seguimos viviendo en la Argentina, por si alguno se olvidó de Javier Milei, y todo eso lo que implica entre la violencia discursiva, el ataque a las distintas instituciones del Estado y sobre todo la solidaridad que va saliendo sobre distintos sectores con respecto a la salud pública, a la educación pública. Está en riesgo el comienzo del segundo cuatrimestre, y lo decimos porque claro, estamos ya con vacaciones de invierno plenas en todos los distritos del territorio nacional. Sabemos que algunas coinciden, algunas no, pero ya por lo menos en el AMBA y provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, arrancó, y también en paralelo muchos distritos con los que se va cruzando del resto del país. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo dice que le va, querido compañero? Me va muy bien, Nico Márcico. ¿Estás bien? Qué linda presentación que tuvo Contradictorial, el día viernes. Quería decirlo. Mucha gente, muy interesante. Muy lindo, la verdad. Colegas que estuvieron hablando de sus notas, de que de eso se trató y que de eso es el espíritu de Contradictorial, un espíritu colectivo, compartido. Lindo espacio para la reflexión y el análisis, también las notas. Muy bien, muy agradecidos con la gente de Pulqui Bar por la invitación, por darnos el lugar para la presentación, por todos y todas las que estuvieron ahí, y es la primera de una serie de charlas que vamos a comenzar a dar ahí en el Pulqui en particular, y después en otros lugares que presentaremos la revista con distintas dinámicas. Ya estuvimos hablando para hacerlo con unos amigos en el Club Larrazábal de Mataderos. Mirá qué lindo. Vamos a salir por los barrios. Arranca la gira, Sí. Es un muy buen momento para hacerlo. Digo, el contenido de la revista en particular es muchísimo. Digo, como si se quiere, excusa para encontrarnos. Pero tenemos muchísimo más para hablar también, para analizar. A partir de algo que me dijeron 2 lectoras que había ahí, que pueden ser 2 oyentes de este programa. Perfectamente. Estoy dando vuelta a una idea para el ciclo, pero si lo digo al aire se va a enterar el caballero por acá. Entonces vamos a dejarle un poco de sorpresa y de misterio, pero bueno, atentos porque arrancan también las charlas y el ciclo de charlas de Contradictorial. Ya vamos a ir con diferentes ejes, ¿no, Gus? Avisando qué hacer.
planteados para pensar en este momento, ¿no? Uh-huh. Tenemos muchos ejes que hay que pensar, que evaluar, porque claro, digo, todo este contexto lo que nos hace básicamente es ponernos a trabajar sobre qué líneas o qué ideas hay que poner en marcha. Así es. Y después, bueno, siguiendo a la realidad, qué podrido mantiene el tema del cierre de listas, no se imagina, pero bueno, son cosas que suceden. Faltan 7 semanas para las elecciones. Sí. Me acordé de la película 7 semanas y media, un éxito de Mickey Rourke de los 80 con Kim Basinger, que fue un exitazo. Él después terminó todo roto, digamos. 7 semanas y media. Sí. Está muy bien, es un buen título para arrancar esta semana. 7 semanas y media. Sí, eran 9 semanas y media, pero la estaba actualizando, Gary. Nosotros le vamos a poner 7 y media básicamente para que nos dé bien la fecha para llegar al 7 de septiembre. Sí, porque estoy más ansioso. ¿Sabes que yo me junté con unos amigos el sábado de la noche a cenar? Estábamos ahí con Coti también, con mi pareja. Bueno, éramos varios. Había una nena que no se podía dormir de 2 años que estuvo con nosotros. Se ve que estaba revoltosa como la energía en La Plata. Siguiendo, claro, el cierre de lista. Y en un momento, claro, capaz estábamos nosotros bastante acelerados y le transmitíamos eso para que no se duerma la línea. Y claro, estábamos ahí, viste, nos iban llegando mensajes de La Plata, íbamos constatando información mientras cenábamos primero, después le metíamos al postre, después tomábamos alguna copa de algo. Y era en un momento, a las 1 menos algo de la mañana, me llega el dato de che, se acaba de cortar la luz. Antes, fue más temprano, fue a las 12:15 de la noche. Che, se acaba de cortar la luz en la ciudad de La Plata. Bueno, fue como de repente, dije, listo, cerrame la 8 y empecemos a escribir la ficción, porque digo, el Eternauta se quedó corto. La verdad que no, sí, no lo sé, no estoy siguiendo los cortes de luz en La Plata. No, si es algo periódico haces bien, no lo sé. Lo que sí sé es que recordé una frase de Cristina Kirchner de hace poco: es tiempo de militar política y no de militancia electoral. Exactamente, bueno, eso es. Yo creo que es tiempo de... Nada, de eso. Es clave. Las cabezas de listas, ahora lo vamos a estar repasando algunos nombres, ya están de todos los espacios. Ojo, no me estoy haciendo distraído, hay tensiones. Las vas a ir viendo. Pero cuando uno dice La Plata, piensa en la interna del oficialismo provincial, por decirlo de alguna manera, que sería el peronismo, el kirchnerismo. Yo estaba pensando... Pero también... en la Fuerza del Cielo. Está todo recontrarroto ahí. Karina le pegó una pulida al PRO, sí. y la interna con Santiago Caputo, que llega a niveles de tensión muy grande o de aceptación, no sé cómo será. Tema de ellos. ¿Cómo lo van a resolver? Pero no solo eso, el tema que se está dando con Victoria Villarroel y la vicepresidenta con el presidente, están en un pico de crisis enorme. Ayer, en el Día del Amigo, arranqué de muy mal humor cuando empecé a leer los diarios, porque leí lo del el mensaje de Victoria Villarroel, ¿no?, sobre el Día del Amigo, que no sé si lo pudo ver, no lo tengo ahora a mano, pero usa la palabra desaparecer en un momento. Y puesto en un texto de Victoria Villarroel, me causó un dolor de estómago, porque me parecen que son de un cinismo. Mira que hay palabras, porque los amigos hablan que tiene una cosa que habla de la amistad, pero la palabra desaparecer en boca de Victoria Villarroel, que no hablamos en los últimos días, pero hay un ex compañero de ruta de ella, que es Nicolás Vázquez, que salió a denunciar. Nicolás Vázquez es un histórico defensor, biógrafo de Milei ahora, pero defensor de los genocidas en este país, de los represores. Denunció que a Victoria Villarroel la bancaba una ONG de Estados Unidos, del que está atrás Roberto Bravo, que fue uno de los asesinos de Trelew, que obviamente recibió cobijo en Estados Unidos, y ese no fue deportado ni nada por Washington nunca. Tal cual. Y es una denuncia entre ellos, para ver la magnitud de la gente con la que estamos lidiando a diario. Aparecía también Karina Mujica, exnovia de Astiz, que era una de las jóvenes, que fue en su momento denunciada, una investigación de
Rolando Graña, recuerdo en 2006, por aquella época, que en Mar del Plata tenía como una doble faz, de día era, de noche también lo sería, quizás, ferviente defensora de Astiz y promovía la liberación de los represores, y por la noche creo que elaboraba de prostituta en un privado, como se le llama ya en los departamentos de Mar del Plata. Sí, bastante, mucha oscuridad, ¿no? Estamos hablando del Plan Cóndor. El Plan Cóndor existió esas épocas, y los agentes que vos necesitás después tener adentro, alineados con intereses extranacionales, que por supuesto están en servicio, y que pues son personajes que siguen circulando, ¿no? Que siguen estando presentes. Digo, estamos justamente en estos días donde hay mucho comentario y sigue habiendo sobre la serie de Menem. Es recordable, por más que cuenta la historia parcial, por supuesto, no es un documental de esos momentos, pero sí se llega a ver o se llega a traslucir algo de la oscuridad de esas épocas, y de cómo se podía estar con la cabeza en Narnia mientras pasaban las cosas más oscuras y nefastas que pueden pasar en nuestro país. Bueno, hoy estamos en algo bastante parecido. Por suerte hay muchos raptos de conciencia, ¿no? Cuando uno ve a actrices como Graciela Borges, cuando ves a pilotos de aerolíneas argentinas haciendo comunicados mientras van arrancando sus vuelos y dándole la bienvenida a los pasajeros, arrancando las vacaciones de invierno en apoyo al Hospital Garrahan y demás, decir, bueno, no todo es tanta oscuridad, ¿viste? No todo es la interna entre Milei y Victoria Villarruel, que por suerte creo que la historia va a ser que sean personajes menores de un rato nada más, ¿no? Pero que en esos ratos lamentablemente hacen mucho daño. Le mandan periodistas a la vicepresidenta de la Nación cuando sale a hacer sus recorridas nacionales, que molestan y mucho en Casa Rosada. El último viernes estuvo en la Fiesta Nacional del Poncho, ¿no? Una fiesta que muestra una industria potente del norte argentino y los tejidos, y algo por supuesto bien cultural, bien nuestro. En este caso en Catamarca estuvo ahí con Raúl Jalil, el gobernador de esa provincia, y cuando digo que le mandan periodistas es porque fue este muchacho que yo no lo conozco, no sé de qué medio es, hay que ver si alguno de los colegas de catamarqueños lo conocía, pero lo cierto es que fue con una tonalidad bastante porteña el hombre, a hacerle esta pregunta, o a increparla en realidad, a Victoria Villarruel. Escuchá. ¿Qué se siente? ¿No traicionaste a 15 millones a 15 millones de votantes? ¿No sentí que lo traicionaste, que traicionaste a Milei? No me parece que ese sea una pregunta que me tengas que hacer, porque la verdad que no ha sido nada de eso. Es que se habla mucho y lamentablemente mucha gente confía en vos. Lo que se habla tiene que ser hoy, en el día de hoy, algo que le da trabajo a miles de argentinos, a miles de catamarqueños. No hay una disculpa para Milei. Y eso es súper importante. Muchas gracias, no hay una disculpa a todos. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos radio. Buscamos la verdad siempre. Bien, seguimos con la información. Nos vamos a meter con la primera entrevista. Con respecto a eso que escuchábamos recién, también es parte de la campaña electoral que tenemos por estos tiempos, y también de las figuras, y de ver, porque empieza a haber muchos rum, ¿no? Sobre la actualidad nacional y sobre qué puede pasar si fracasa o no la figura del presidente Javier Milei. Vamos a ver sobre todo esto a partir de un informe que salió en el día de ayer, muy interesante, con Gustavo Córdoba, de Subán Córdoba y Asociados, allí en esa consultora que larga informes mensuales que se detienen generalmente en cómo están, aparte de los dirigentes, el humor social, la mirada, ¿no? del territorio y el pulso también un poco del territorio. Gustavo, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Nicolás, equipo, buen día, un placer como siempre. Bien, buen día, Gustavo. Bueno, contame un poco, te pregunto primero, arranco al revés, escuchábamos recién un audio de Victoria Villarruel. Te pregunto primero qué están midiendo o cómo la están siguiendo a la vicepresidenta de la Nación en cuanto a lo que es su imagen, su llegada, ¿no? con el saber social. Bueno, hay varias capas de análisis al respecto. En principio, decirte que
una relación malograda entre presidente y vicepresidente nos da un espectáculo realmente negativo, ¿no? A la sociedad argentina de dos personas que no saben conducir una relación política. Pero bueno, en la Argentina todo es factible, así que eso dejémoslo ahí en suspenso. En segundo lugar, yo te diría una presunción de que la vicepresidenta hoy ha conformado una suerte de partido militar, ¿no? En torno a su figura en la vicepresidencia. Ha cambiado prácticamente a todos sus funcionarios que ingresaron con ella el primer día de gestión y hoy tiene, o se ha rodeado, de personajes que tienen características de haber trabajado en las Fuerzas Armadas. Eso le da un tono quizás de derecha nacionalista a su postura, no lo sé. Pero bueno, sí, eso sí. hay que De decir. generala, ¿no? Como dice, como está titulado el libro que salió sobre ella, la biografía no autorizada en los últimos días. Sí, uno debe asumir también, con todo lo que ha pasado en la sociedad argentina, que muchos sectores han salido del closet, ¿no? Y está bien, eventualmente, que encuentren lugar en el sistema democrático. Tercero, yo diría, para una cuestión simple, creo que tiene una posibilidad en la medida que arme estructura política y se presente de candidata en las elecciones del 2027. Ahí tiene sentido todo esto que está haciendo ahora, Claro. de diferenciarse de Milei, de marcarle o hacer el contrapunto, ¿no? Prácticamente en cada cosa que el gobierno comete un error, Victoria Villarroel le hace el contrapunto diciendo que, por ejemplo, que ella no haría tal cosa, o por ejemplo viajando a Tucumán el día de la niebla, de la no niebla, digamos. Entonces, es interesante observar ese movimiento, ¿no? Que es como si estuviese buscando respaldo más allá de su propia fuerza, que habrá que ver si tiene capacidad de construirla, pero hasta ahora el sistema político argentino no ha tenido respuesta ante las inquietudes de la vicepresidenta. No, más allá de algunas charlas, algunas conversaciones, me parece que todavía no ha logrado convencer a nadie del arco político argentino como para que le haga un respaldo. Entonces ahí hay también una característica, ¿no? De cierta debilidad, y además marcar que el enfrentamiento los perjudica a ambos, tanto a Milei como a la vicepresidenta. Gustavo, eso en cuanto a lo que decías recién de que el enfrentamiento los perjudica a ambos, ¿lo decís por lo decís por la cuestión de la imagen o lo estás pensando más desde el análisis de la política y la institucionalidad? A ver, el gobierno jugó y juega todas sus fichas a bajar la inflación no le importa el método, con recesión es el método elegido ahora, con un dólar hiperbarato que requería el ingreso de dólares en una cantidad y en un volumen, en una cadencia importante. El RIGI iba en esa dirección. Ahora, ¿ustedes piensan, o vos pensás, Nico, de alguna manera que los inversores extranjeros no leen la política interna, no leen la relación entre el presidente y vicepresidente? Digo, es lo primero que hacen, ¿no? Digo, quizás nosotros, porque estamos acostumbrados a que el gobierno, digamos, oculte o tape con sordina, digamos, algunos aspectos de la política interna, eso no significa que de afuera no lo vean. Entonces, ahí hay un aspecto, yo te diría, trascendental. ¿Quién va a invertir? Y de hecho, si uno ve la tasa de inversión en la Argentina, es negativa en el tiempo de Milei. Entonces, es un paradigma que quizás el gobierno pensó que adherirse sin tener en cuenta la forma, ¿no? Adherirse a determinada idea le iba a garantizar un flujo de dólares interminable. Y ya estamos viendo que eso no ha ocurrido. Tal cual. No. Y como el dato es que desde que le hicieron el desembolso último del FMI, ya se comieron 5.400 millones de dólares. Digo, o sea, el 44% de lo que desembolsó el Fondo Monetario ya se fue en esto que están haciendo de querer mantener el dólar barato para llegar a octubre, entendemos, o al menos así lo dicen los analistas económicos. Gustavo, en el último informe podríamos decir que el dato central es el 57% de desaprobación que está teniendo la gestión del presidente de la Nación por sus formas, por su violencia, y ese es el título del informe. Contame un poco a qué está correspondiendo esto. ¿Tiene que ver solamente con una cuestión de formas o también con que, bueno, hay cosas que ya están quedando en evidencia que no vinieron a resolver la calidad de vida? Mira, yo creo que la cuestión económica sigue siendo la que está empujando a muchos argentinos a pararse en la vereda opuesta a Milei.
En ese sentido, yo te diría que el dato para mí más relevante de la encuesta es haber registrado en la categoría antimileísmo, porque nosotros preguntamos 3 categorías. Si le preguntamos a la gente si se siente peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista o mileísta, antimileísta. Entonces, en la categoría mileísta, antimileísta, hemos detectado que en mayo del año pasado había un 45-46% de personas que se referenciaban como antimileístas. Hoy, julio del 2025, un 57% se caracterizan como antimileístas. Este es un dato que me parece que refleja, de alguna manera, este desgaste, ¿no?, económico del gobierno, esta incapacidad, digamos, de resolverle el problema de la microeconomía, ¿no? Y ahí hay un elemento central en el análisis político. ¿Cuál es? Que todavía esa categoría está en construcción y por ende hay muchos sectores y muchas personas que pueden sentirse tan lejos de Milei como del kirchnerismo. Claro. Por eso es que todavía no vemos una definición o una identidad política concreta en torno a ese antimileísmo, ¿no? Es decir, esto es una mala noticia para el gobierno, pero no sé si es tan mala desde la perspectiva que no hay nadie en la oposición que esté logrando, digamos, representar la totalidad de ese antimileísmo. Sí, ahí estaba viendo, buen día, Gustavo Cirelli te saluda. Hola, Gus. Estaba viendo cómo se identifica usted hoy. Está casi empatado, ¿no? Un antiperonista 38.7, peronista 39.7 y es ese 21.6 de no sabe dónde está ubicado, que en sí es algo histórico. Lo que pasa, me parece que cambió el actor ahora, ¿no? Que es Milei la referencia del sector que representa o que aglutina el antiperonismo. ¿Se entiende lo que te digo? Digo, siempre estuvo dividido. Mirá, así. Nosotros lo que trabajamos como buenos politólogos que somos, es la categoría, el concepto se llama clivaje, y viene a representar el clivaje, la ruptura o la fractura expuesta en términos políticos de una sociedad en un momento determinado. El peronismo-antiperonismo, el clivaje clásico de la política argentina, dominó gran parte de la segunda mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XXI, los primeros años, la primera década o la segunda década fue dominado por kirchnerismo, antikirchnerismo. Claro. Y estamos viendo cómo está emergiendo esta tercera categoría, mileísta, antimileísta, básicamente por el parteaguas que significó para la sociedad argentina la irrupción de Milei como presidente, ¿no? Entonces, vale la pena por ahí entender que esto no son categorías definitivas, sino que son categorías, en principio, para seguir estudiándolas, pero lo que vemos es que puede haber, al mismo tiempo, una persona que sea antimileísta, es decir, que tenga mucho rechazo con Milei y también del kirchnerismo. Sí, y me llamó la atención otro dato, que es, según su criterio, para usted Milei representa un riesgo para la sociedad, el 55.4. Riesgo es fuerte, ¿no?, la respuesta, o sigue siendo el cambio en 37.8, digamos. Esto, si bien representa a la oposición a Milei, también lo de un riesgo para la sociedad, me impactó el concepto, ¿no? Que contiene todo eso. Tratamos de ver desde distintos ángulos la misma cuestión, ¿no? Sí. Pisos y techos electorales, cómo se va configurando el escenario electoral. Quedan quizás las elecciones más importantes, la de septiembre, las 8 elecciones de Provincia de Buenos Aires y la nacional de octubre. Entonces, es de mucho interés para nosotros ver cómo se perfila el contexto electoral. Y en este sentido está para nosotros más que claro que hoy el gobierno tiene entre un 38 y un 42% de adhesiones, y lo estamos viendo en cada una de esas respuestas, ¿no? Que ese porcentaje de 40% promedio del gobierno está presente prácticamente en todas las respuestas. Y el tema es la representación opositora, que yo te diría que hoy, bueno, adolece de tener uniformidad, ¿no? Adolece de tener una misma identidad. Al contrario, está multirepresentada por múltiples identidades que todavía pugnan entre sí por ver cómo se resuelven, ¿no? De hecho, mirá, hoy la oposición en la Argentina está mucho más fragmentada y mucho más interesada en el posicionamiento electoral que en los problemas de la sociedad argentina. Pero eso, bueno, se va a resolver en breve con las candidaturas cuando ya empiecen a estar definitivas, ¿no? Sobre todo pensando en octubre. Gustavo, y la última de mi parte, y lo tomo a partir de lo que vos decís, este interés hoy o preocupación de los partidos por las candidaturas, sino por lo que está sucediendo en la sociedad, debe ser parte de la antipatía
o esto de la abstención al voto, ¿no? Mucha gente que no ha ido a votar en las elecciones que hubo en las provincias, en otras provincias. Ahora para Buenos Aires se verá. Pero la última pregunta que veo acá, o la anteúltima en tu informe, si ha considerado no votar en las próximas elecciones, y es muy alto la respuesta en que no consideraron no ir a votar, sería que irían a votar, ¿no? 75.9. Cuando el promedio ha sido por el 50 por ahora. Mucho más bajo. Uh-huh. Intuyo que hay una respuesta políticamente correcta allí. Claro. Porque si sumamos al combo una elección legislativa que no le cambia la vida a la gente, ¿sí? Sí. Sumamos al combo el contexto económico tan dramático de tantas personas que no están llegando a fin de mes o a mediados de mes. Si a eso le agregamos el combo, un sistema político que agrede al que opina distinto, ¿no? Si a eso le sumamos la persecución al periodismo como fuente, digamos, de credibilidad, bueno, vamos a tener una realidad bastante compleja y que no es motivante, ¿no? Para que la sociedad argentina se movilice y vote. De hecho, yo creo que eso es la resultante de todo este presente político que tenemos, ¿no? De errores tanto del gobierno como del resto de la clase política, de no generar movilización electoral. Creo que es un efecto buscado, ¿no? No creo que el gobierno se sienta incómodo con esta participación electoral. Pero bueno, habrá que poner el granito de arena entre todos, ¿no? Para ver si se puede mejorar eso. Gustavo, te pregunto por último, Gustavo Córdoba, con quien estamos hablando, director de Subán Córdoba y Asociados. Déjame un título y la seguimos la próxima, porque ahora ya entramos en modo campaña y te vamos a volver a consultar. Cuando andes por acá te invitamos también a la radio, así te venís a tomar unos mates y profundizamos en estos temas. Pero, ¿de qué crees que hay que hablarle si se quiere convocar a la ciudadanía para que vaya a votar, o si un espacio quiere, como se viene diciendo mucho ahora, volver a seducir? Para vos, ¿cuáles son los dos tópicos que decís, bueno, mirá, habla de esto y no te corras de acá? Indudablemente que el factor economía es el factor central, tanto para el gobierno como la oposición, pero hay algo previo que tiene que ver con la escucha, que es recuperar la credibilidad. Básicamente, el sistema político argentino hoy pasa por una de las fases quizás más bajas de confianza o credibilidad por parte de la sociedad argentina, y creo que harían muy bien en escuchar con humildad, ¿no? Despojarse de un montón de egos y despojarse de un montón de preconceptos desde la política hacia la gente, y establecer una nueva relación, establecer un nuevo parámetro en la búsqueda, digamos, de una mejora o en cómo le resolvemos los problemas a la gente en democracia, ¿no? Creo que ahí haría muy bien la política en someterse a ese examen de conciencia y producir algún cambio. Sí, algo más sensato, ¿no? Algo más del encuentro humano. No me chamulles. Decime qué vas a hacer de verdad y lo que puedas hacer. No me vengas, no me chamulles, ¿no? Sería como Es decir, la fórmula sería: no me hables tanto de vos, que yo ya sé que sos político y sé lo que querés. Háblame lo que me pasa a mí. Claro. Háblame de mí y de mis problemas. Eventualmente veamos juntos cómo lo solucionamos. Creo que ese es el cambio de posición que ha tenido la sociedad respecto de la política en estos últimos tiempos. Está perfecto. Gustavo, gracias por el tiempo, siempre es un placer. Igual. Chau, abrazo grande. Chau. Gustavo Córdoba, director de Subán Córdoba y Asociados. Lo mejor es tener un buen comienzo. Manden sus mensajes al 11 3200 0530, los leemos, los escuchamos, pueden mandar audios breves también, hasta las 8 de la mañana, que hacemos este buen comienzo como todos los días. Repasamos la información, repasamos todo lo que nos va dejando este comienzo de semana. En minutos, cuando volvemos de la tanda, hablamos también de lo que dejó este sábado de superacción y supernegociaciones en el cierre de lista. ¿Qué va a ser? Nos gustaría todo más ordenado a veces, ¿viste? Pero bueno, es así. Y vamos a hablar y poner contexto a lo que estamos pasando y viviendo, básicamente, que es a las 14 horas se cierra ese plazo de extensión para las candidaturas, pero ya hay nombres confirmados de primera línea para encarar la campaña de la elección de la provincia de Buenos Aires en este 2025. 11 grados tenemos de temperatura a esta hora. Atentos porque la máxima para hoy en el AMBA va a llegar a los 20 grados. Muy bien, Nico, gran gestión suya. Así que es un día, vos decís, para levantar la temperatura, es un día cebolla hoy, salí abrigadito, hay un poco de viento ahora, se siente un fresquito, pero
va a estar, si vas a andar hasta tarde por la calle, bueno, prepárate para sacarte algunas pilchas en el transcurso del día. Por eso Cirelli hoy vino con un busito de temperatura media, abajo remera y arriba camperón. Entonces esa es sí, la... Y al mediodía cebolla me voy a poner a llorar el al efecto mediodía, cebolla. cuando me vaya, claro. ¿Al mediodía o a las 14 te vas a poner a llorar? Perfecto. No, me divierte. Solo que el sábado a la noche, Sí. cuando vi cómo venía, empecé a ver División Palermo más que... Estuviste... Che, qué buena que está. Buenísima serie, No yo la terminé no de la ver. entendí. ¿No la entendí? Hay un personaje, por favor, si la ven en algún momento, no se pierdan a la ministra de Seguridad que quiere ser jefa de gobierno porteño. Muy bien todo, Sí, muy sí, bien, está muy espectacular. sutil. Sí. Póngale, no tan así, tan sutil como la tapa de Clarín, que pone la foto de una represión que hubo a través en una protesta mapuche en la puerta de la Casa de Neuquén. En la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén, y pone otra vez los mapuches de título. Ahí sí lo tenemos, mira, ahí está en el streaming, lo vamos a poner para que lo vean, pero... Otra vez los mapuches dice todo, ¿no? Sí. No sé si obviamente están diciendo la protesta, aparece otra vez los mapuches cuando... Hablando de ministra de Seguridad, ¿no? Exactamente, Claro. cuando Burrich está ejerciendo su cargo. Ahí está, lo que vemos ahí es la tapa, es la tapa de Clarín, que la tenemos en el streaming, y ahí Gus la estaba Parece contando. más una indicación interna. Che, ahí otra vez los mapuches, hay que salir de vuelta con Casi mapuche, un mensaje. Sí. Pero bueno. ¿Dónde están las RAM? ¿No? Se están preguntando que la situación económica no está cerrando, necesitamos rápido que hacer información que ocupe los títulos y las tapas de todos los diarios. Ahora volvemos y retomamos desde ahí, porque ayer hubo mucho cuestionamiento, no por supuesto de Clarín, pero sí al gobernador de Neuquén, ¿no? Por esta accionar en la capital a partir de un reclamo de la comunidad mapuche de esa provincia. 33 minutos pasan de las 7 de la mañana, ya seguimos con más de un buen comienzo en este lunes. Hoy ya, 21. Mirá 21, cómo está 21 pasando. de julio. 21. ¿Cómo está pasando julio, viejo? Se acerca la Pachamama, atentos. Este es el 1 de agosto, así que ahora a cuidarse, porque cuando venga agosto hay que estar lo más fuerte y arraigado a la tierra que se pueda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. José Luis Gioja, ex gobernador de San Juan, ex legislador. ¿Recuerda que en algún momento hayan estado todos los jefes de los diferentes distritos de acuerdo en proyectos como esta vez? Me parece que la necesidad siempre tiene cara de hereje, ¿no? Y se han juntado quienes hoy aparentemente son la casta, ¿viste? Son la casta que tienen que pagar el ajuste, porque además de los jubilados, además de los discapacitados, además de la educación, además de la salud, además de la destrucción del Estado, las provincias son las que están pagando también este irracional ajuste. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Nicolás Márcico repasa el menú completo en AM530. Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11. Lucía, con Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat, que nos regala a esta hora de la mañana acá nuestro compañero Gianfranco en la operación técnica. Y Gustavo Cirelli también. Se la pedí yo, con mucha resistencia del ala de lo que escuchan. ¿Por qué se ríen afuera? La lavarropa, ¿viste? Vamos a decir lo que pasó, lo que estamos por encima de los 30 y largos, estamos diciendo que un lindo tema para acompañar en esta mañana, y los que están por debajo de esa lista, Juanpi me parece que está más por la lista de los de menos de 37, dicen, vamos rápido al aire porque los oyentes a esta hora con Lucía tan temprano. Pregunte. Vamos a ver qué dicen. 11 3200 0530. Si a las 7 de la mañana quieren escuchar Metallica o a Lucía. veces una reflexión, un pensamiento. Hermosa versión, Gustavo, ya empieza a circular. Acá dice, bueno, acá otros están más con el debate de los algoritmos. Me parece bien. Hacen bien, sobre todo en la previa de la campaña. AM Radio 530, Radio de las Madres. Exactamente. Okay. 11 grados tenemos de temperatura. Atentos, para los que recién se suman, 20 va a ser la máxima para el día de hoy. Estamos con circulación fluida en todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires, Panamericana, acceso oeste, y anden tranquilos porque está la mecha muy corta
y hay mucha ansiedad. Estoy viendo mucha discusión de tránsito en los últimos días, así que sé que estamos todos preocupados por el momento de contexto, pero es un momento para saber que el otro anda parecido a como anda uno, y si entre todos más o menos nos tiramos a algún centro, por ahí hacemos que el día sea más amable, deje cruzar al peatón, deje pasar a la bici, las motos no enloquezcan. Bueno, hagamos eso que es lo que más podemos fortalecer para contribuir en estos tiempos. Esa cosa me pasa, estoy sin ganas de la comunión, ¿viste? De manejar últimamente. No sé Sí. si es por eso, porque la gente está muy sacada, Yo o hace por una el, semana me por vi el precio de la nafta también. Bueno, también, ¿no? Que subió 2.5% ahora, que marca YPF el aumento en este comienzo de semana. Uzi es otro de los títulos del día. Exacto. Pero creo que estamos todos en eso de que por ahí, viste, vas manejando o circulando o en el bondi pensando en la guita, en algo que tenés que resolver, si a eso se te sumó algún quilombo administrativo, ¿no? O estás preocupado por alguna cosa de la familia o del entorno. Bueno, todo eso hace que andemos un poquito más tensos. Así que momento de estar lo más tranquilo que se pueda, acompañarse. En todo caso, si es para entrar en contacto con un otro, que sea para eso, pedir ayuda o ayudar, ¿no? No para trenzarnos. 11 3200 0530, manden sus mensajes, textos, audios breves, así los leemos y los escuchamos. Mucho mensaje. Acá, mira, están los que están bancando ya desde bien temprano. Tere de Devoto dice: Lucía, para esta hora es lo mejor. Así que beso grande, Tere. Después Lucía, opino desde San Juan, nos mandan ese mensaje. Hola, hermosa versión de Lucía, Serrat y Silvio. Tengo una familia numerosísima. Muchas gracias. ¿Cómo están todos los primos de Sibeli mandando mensajes para bancarle la versión de Luciano? Pero gustó para esta hora de la mañana. Beso grande también para Mario de Mataderos, que nos escribe ahí. Y muchos mensajes también que están llegando en el streaming de la M530. Estamos ahí conectados desde las 7 de la mañana. Suscríbase al canal y denle me gusta a la transmisión. Tenemos que mandar un saludo, Nico Marcio, que me está entrando. A ver, ¿quién manda? Un saludo a Francisco Tonietti. Francisco que va a la Tonietti. Colonia y te estamos escuchando. Saludos a Marci. Fran querido, te mandamos un abrazo grande. Aquí, acaba de llegar un mensaje de un colega de la radio, ¿cómo es? Un animador. Exactamente, Francisco Tonietti. Saludos a Daniel. Tendrá algo que ver con Daniel, suponemos. Sí, el hijo. Sí, por supuesto. Le mandamos un beso grande a los dos, que están yendo camino a la Colonia. Beso grande también para el Colonia flaco. Summerland. Que lo queremos mucho y que lo escuchamos a las 10 de la mañana, acá en la radio de las madres, como todos los días. Daniel Donetti, gran lector de Contradictorial. Gran lector de Contradictorial también, es verdad. Sí, qué lindo día para escucharlo al flaco con todo lo que dejó el cierre del sábado. Bueno, el cierre que en realidad se termina hoy a las 14. Claro, por eso nos aventuramos mucho. Sí. Los títulos principales, ¿cómo coinciden a veces, o casi te diría todos los días, los títulos principales de Clarín y del diario La Nación? Mirá, diario Clarín dice: interna en provincia, un raro corte de luz le dio tiempo al PJ para alcanzar un acuerdo. El PJ hay mucho más espacios, porque es Fuerza Patria en realidad, así que son muchos más espacios que el PJ en sí mismo. Y después está el título del diario La Nación que dice: tras un sugestivo apagón, extendieron el plazo para el cierre de listas bonaerenses. No les llegó a entrar esto en las portadas del diario de ayer, así que lo pusieron en la del comienzo de semana. Igual tiene sentido porque hoy se cierra a las 14. El resto de los diarios, salvo ellos dos, todo el resto de los diarios, El Cronista, Popular, Crónica, BAE Negocios, Página 12, están ocupados y preocupados por la economía. Porque como dice BAE Negocios, economía enfrenta vencimientos por 41 billones de pesos de acá hasta fin de agosto, ¿no? Y bueno, todo eso, por supuesto, metido en el contexto de campaña, y preocupados también por lo que puede significar como ajuste para el conjunto, ¿no? de nuestra sociedad. Pero otro de los temas del día también, y del comienzo de semana, y que tiene que ver con una decisión de la justicia, sobre todo del fiscal Tayano, del cierre de la semana pasada, es esta convocatoria a más de 100 militares que respondieron al ex titular del ejército, César Milani, por la causa Nisman, ¿no? Una causa que vuelve cada tanto tiempo y que muchas veces coincide
cuando se conmemora, ¿no?, lo que fue esa tragedia argentina, que es ni más ni menos que el ataque a la AMIA, el atentado a la AMIA, que lo conmemoramos el último 18 de julio. Y vamos a profundizar en este tema. Para eso está César Milani, militar argentino y ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de la Nación. ¿Cómo estás, César? Acá Nicolás Márcico y Gustavo Cirelli te saludamos. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, un saludo a ustedes y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, con esta noticia, ni más ni menos que profundamente conmovido, porque un fiscal de la Nación involucra al ejército argentino y a su ex jefe en la muerte de Nisman y por lo tanto en el encubrimiento de la causa AMIA. El sometimiento del Poder Judicial y de todo el Estado argentino a los caprichos del Estado de Israel ha llegado al límite insospechado. La verdad es esa. A esta altura la justicia argentina parece una filial que sigue sus instrucciones. Ahora resulta que parte de nuestro ejército, increíblemente, contribuyó al supuesto encubrimiento del caso AMIA. Después de 10 años de no tener ningún tipo de indicio, evidencia, digamos, pista, absolutamente nada, mucho menos que involucre a gente del ejército, mucho menos que me involucre a mí. Yo le puedo contestar a Tayano por los 200 que llamó ya, y después lo llama a los 200 y le va a contestar lo mismo. Le va a decir dónde trabajaban, en una unidad de inteligencia, en inteligencia de combate, en inteligencia de orden de batalla, o en medidas de seguridad e inteligencia. Le va a decir que no lo conocían al fiscal Nisman, que no sabía dónde vivía, que no sabía dónde trabajaba, que no tenía ni idea de la existencia de Nisman. Todos van a decir exactamente lo mismo. ¿Para qué esta parodia? ¿Para qué este circo? ¿Para estirar 2 años más de proceso? ¿Para involucrar al ejército argentino en esto? Es una barbaridad. César, ¿qué le pareció porque digo, lo celebró mucho esto también la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ¿no? Digo, obviamente que ella, bueno, por supuesto, por su vínculo con el fiscal Nisman, eso también entiende, ¿no? Algunos de los comentarios y de reflexiones que hizo al respecto, pero ¿usted cree que hay algo más en esa celebración de la jueza federal con respecto a estas situaciones? Mire, me llama la atención profundamente lo de la jueza federal. Ustedes saben que ella se apartó del caso. Ella dejó de ser querellante. Llama profundamente la atención todo esto, ¿no es cierto? Que de golpe, después de 10 años, repito, sin encontrar absolutamente nada. Hay un libro que todos conocen, de Pablo Dugan, muy bien escrito, digamos, en donde hay testimonios, hay pruebas fehacientes, hay una pericia oficial hecho por peritos oficiales, no por lo impresentable de Gendarmería que puso la corrupta ministra de Seguridad Patricia Bullrich para que hicieran una pericia a su antojo. En la primera pericia dice claramente que no fue un homicidio, fue un suicidio. Todos los indicios apuntan a eso, no se ha encontrado absolutamente nada. Y la jueza Arroyo Salgado ahora salga diciendo, bueno, sí, ahora con el testimonio de 300 militares, en una de ellas se puede saber algo más. Es la misma que dijo que el Nisman se pegó el tiro atrás de la oreja. Es la misma que se fue, era querellante en la causa, dejó de ser querellante en la causa. ¿Cómo es? ¿Por qué dejó de ser querellante en la causa? ¿Cuál es el tema de la jueza Arroyo Salgado? Llama poderosamente la atención, toda esta movida llama poderosamente la atención, toda esta barbaridad que ha hecho Tayano, ¿no es cierto?, en poner en ridículo al ejército argentino, en poner en ridículo a gente que no tiene absolutamente nada que ver. Pero si ustedes me dijeran, mire, pasaron por la esquina de la casa el día, nada, absolutamente nada, ninguno. Buenos días, Milani. Gustavo Cirelli lo saluda. Parte de lo que se estuvo informando, digamos, o se pudo leer a partir de su mención o de los 90 militares vinculados a inteligencia que Tayana saca justo horas antes del 31 aniversario del atentado a la AMIA,
En los análisis se observa que viene de una interna entre Jaime Estiuso y Fernando Pocino, que eran dos figuras centrales de la inteligencia argentina, y que eso sigue como activo en como se decía, en los sótanos de la democracia. ¿Qué lectura hace usted de esto? No, yo simplemente le digo una cosa, ni mi gente, nadie de la inteligencia, del sistema de inteligencia del ejército, mucho menos yo, teníamos absolutamente ningún conocimiento de nada de esto. Yo le diría que el único que acá habría que pedirle muchas más explicaciones, el único que estuvo años al lado de Nisman, años, que lo trajo de Europa, de donde se encontraba vacacionando, que dejó sus hijas en el aeropuerto, que lo trajo acá, que lo mandó a buscar a Ezeiza, que lo llevó a la casa, que aparentemente, según algunos medios, participó en la redacción de la denuncia que hizo Nisman contra Cristina Kirchner. No solamente eso, durante 3 días o 4 días que estuvo en su casa, le cortó el teléfono, dice que no lo escuchó porque no tenía alto, justamente, después de que estuvo años al lado de él. Bueno, ese fue Estiuso. Increíblemente, es el que menos, digamos, al que menos increpan, molestan, y cuando es el único que puede tener alguna razón, alguna causa, alguna explicación de por qué se mató Nisman, que la explique, por qué se pegó un tiro Nisman, por qué Patricia Bullrich y la coalición cívica y algunos más, según los medios de comunicación, todos los medios de comunicación, estuvieron hostigándolo a Nisman para que vaya a declarar. ¿Por qué Estiuso le prometió cosas que después no le cumplió? ¿Por qué no le atendió el teléfono? Bueno, debe explicarlo Estiuso, no inteligencia de ejército, que no tenía absolutamente, pero absolutamente nada que ver en todo esto. Esto es una patraña, el fiscal es un impresentable, se lo digo de ya acá. Me podría haber llamado a mí, preguntarme, debía decir, voy a explicar lo que hacía cada agente mío, ¿no es cierto?, o cada agente personal militar o personal civil de inteligencia en la dirección de inteligencia, qué es lo que hacía, y le podría explicar perfectamente bien que no tenía absolutamente nada que ver con esto. Y le hago otra pregunta, Milani, como para que tener un poquito claro cómo es el manejo o las relaciones. ¿Inteligencia militar tiene relaciones cotidianas, constantes o periódicas con la CIDE? Bueno, ustedes saben que cuando yo, por ejemplo, era director de inteligencia, tenía 1 o 2 personas que mantenían contacto, yo diría que en forma frecuente, no digo todos los días, semanalmente o algo por el estilo, con la Secretaría de Inteligencia de Estado, especialmente con el que llevaba la parte de contrainteligencia, o el que llevaba la parte, digamos, de interna del país, porque siempre ocurrían miles de hechos, cientos de hechos. Les puedo contar 2 o 3 rápido acá, ¿no es cierto?, en el ejército, y lo primero que hacían las autoridades políticas es pedir información. ¿Qué pasó? Se robaron fusiles, se accidentó un helicóptero, se accidentó una persona, y yo automáticamente mandaba a la persona esta. Por eso que hay una persona en particular, una persona que era asistente mío en su oficial mayor retirado, que tenía, digamos, contacto porque iba ahí, le veía la cara a la gente, le entregaba documentación, porque retiraba documentación para mí, ¿no es cierto? Iba a otros organismos del Estado, ya sea defensa y demás, y bueno, esa interacción existía, pero por una necesidad que tenía la Secretaría de Inteligencia de Estado de estar informado de cuestiones que le preguntaban automáticamente, antes que a nosotros. Yo después, por supuesto, le informaba por los canales de comando, por el Ministerio de Defensa y demás, pero en el momento que explotaba una noticia por alguna razón, necesitaba saber qué pasaba. Y yo, como director de inteligencia, como jefe de ejército después, automáticamente le proporcionaba la información a través de, ya sea a través de información verbal por teléfono, o le mandaba alguna documentación. Sí, Gendarmería intervino, hizo un allanamiento en el cuartel o en la casa de tal persona, el juez federal ordenó tal cosa, como pasó con el misil, como pasó ese día que hablé con Pocino 7 minutos, justamente por eso, porque se había perdido un misil en Arana,
un misil, ¿no es cierto?, que no estaba activado ni nada por el estilo, pero bueno, es la noticia, y bueno, habíamos hablado varias veces por el tema ese era el tema, y por esa causa manteníamos una relación, digamos, informativa con la Secretaría de Inteligencia de Estado. César Milani, con quien estamos hablando, militar argentino, ex jefe del Estado Mayor General del Ejército de la Nación, a partir de lo que fue la citación, ¿no?, a militares que respondieron en algún momento a él con respecto a la causa Nisman. César, le pregunto, por último, para quedarme con una reflexión puntual, ¿por qué esta convocatoria? ¿Por qué estas citaciones ahora? ¿A qué corresponde esto? Bueno, yo atribuyo a dos hechos. Por supuesto, los dos hechos que no tienen nada que ver con la justicia. Y se lo digo a Tayano en la cara, para que el pueblo argentino sepa lo que es Tayano. Primero, para estirar la causa 1 o 2 años más, porque se había acabado ya, ¿no es cierto?, los agentes de la CIDE que le fueron preguntando y no sabían nada y no tenían nada. Porque Nisman se suicidó, no se mató, por eso que no encuentran nada. Entonces acabó eso y había que estirarlo 2 años más. Bueno, recurramos a ejército, sin importar las consecuencias y el daño que le pueden ocasionar a una institución como el ejército. Primero eso. Y segundo, para lograr un efecto político y mediático en el aniversario de la AMIA, ¿no es cierto?, ir preparando el aniversario de Nisman y demás. Es decir, sobre la opinión pública. Esos son los dos efectos que buscaban. Esos son los dos motivos. Esos son los dos efectos que buscaban. César. Independientemente de responder, y vuelvo a repetir, a responder absolutamente, como lo dije en reiteradas oportunidades, responder a, digamos, a poderes que están por encima de él, a responder a estados extranjeros, a responder a los intereses de Israel. Aparte de todo eso, que había que tener viva la causa de Nisman, que se había suicidado, del suicidio al homicidio, había que tener vivo eso. Por eso se hizo la pericia y por eso Tayano está haciendo lo que está haciendo. César, nos quedamos con esa última reflexión. Le mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba César Milani, ex jefe del ejército argentino. Cuando faltan 2 minutos para las 8 de la mañana, esto es un buen comienzo. Nos vamos a reencontrar mañana a las 7, pero cerramos con algunos títulos más que nos quedaron pendientes. Mencionar a la jueza Sandra Arroyo Salgado, que como es, Milani la nombró recién, sobre una resolución donde habla de clima de sedición contra la militancia, supuestamente generado por el activismo kirchnerista luego de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, lo que es muy grave, la narrativa de la jueza. Peligroso, ¿no? Clima de sedición, donde habla de condicionar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas. Es una barbaridad lo que dice Sandra Arroyo Salgado, ante la reacción por repudiar lo que se considera injusto. Ni más ni menos que eso, pero siguen procesadas Eva Mieri y Alexia. ¿Qué más? Hay que poner el foco también, porque estamos todos mirando la interna del PJ. ¿Quién es el comisario de la Policía Bonaerense, actual concejal por Florencio Varela, Maximiliano Bondarén? Exactamente, que va a competir en la 3ª sección electoral. Bueno, sigamos de cerca esa figura que aparece entre nosotros. Vínculos ahora con el radicalismo también hasta hace poco. Con Manen, sí. Y después algo que seguirá dando que hablar es dentro de la propia interna de la Libertad Avanza, la interna de negocios, ¿no? La empresa de Martín Menem, que se habría quedado con un negocio de 4.000 millones de pesos en el Banco Nacional Argentina. Cositas que van pasando. Recomiendo una nota de Contradictorial. Le recomiende. La de Carlos Romero sobre en qué gasta la plata la Policía Federal Argentina. Ahí tenés una pista. Mañana vamos a profundizar igual en ese tema y después atentos a las 14 con todo lo que es el cierre, pero sobre todo los nombres que ya van quedando confirmados. Presten atención también. Cato Podis en la 1ª sección, Diego Nani en la 2ª, Verónica Magario en la 3ª, Diego Videla en la 4ª, Fernanda Raberta en la 5ª, General Pueyrredón, Mar del Plata, Alejandro Di Chiara en la 6ª, María Inés Laurini en la 7ª y Ariel Archanco también en la 8ª, ahí en la ciudad de La Plata. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque son todas personas con mucho recorrido, mucho conocimiento del territorio, mucha militancia aparte
de hoy ir por estas candidaturas, así que presten atención a esa dinámica, que lo que se confirme hoy también va a terminar siendo esa línea, al margen de todos los debates internos que hay. Nos reencontramos mañana, Cirelli. Por supuesto. Quédense, ya llega Roberto Caballero con Caballero de Díaz hasta las 10 de la mañana, y equipazo. Gracias, chau.